San Marcos es quizá la más peculiar desde este punto de vista, pues posee una planta centralizada. Dibuja un círculo sobre el que se han escrito muchas cosas, incluso que fue construida por la Orden Templaria, dato que no se puede corroborar. Su relación con la del Santo Sepulcro de Jerusalén, como ha recogido el catedrático de tu insigne universidad, José María Martínez Frías, invita a pensar en su función funeraria, si bien su planteamiento basilical al interior nos puede referir a una capilla palatina, con vinculación regia. Aún no se puede asegurar nada sobre los orígenes de tu peculiar iglesia de San Marcos, más que en 1178 se constata que era parroquia de la Colazione de los castellanos y que desde 1202, bajo el reinado de Alfonso IX, está vinculada a la Casa Real. Las dos más grandes y relevantes tienen una tipología similar, salvando las distancias entre una y otra. La por tu pueblo queridísima Catedral Vieja aún deja entrever su primitiva planta de cruz latina, con 3 naves y crucero, que remata en 3 ábsides, su parte más románica. También de 3 naves, pero sin crucero, es la iglesia de San Martín, segundo templo en importancia después de la catedral, que dominó la plaza, en principio del mismo nombre, más tarde conocida como Mayor. Su fundación se debe a la figura del conde torés Martín Fernández, en los primeros años del siglo XII, aunque no se comenzó hasta el 1160, tal como señalan la mayoría de los expertos. En la construcción de todas ellas, los maestros canteros dejaron sus marcas, hoy visibles, pues la pintura que las cubría ha tristemente desaparecido desde que en el siglo XIX, por higiene, se encalaran todas las iglesias. Marcas de una variedad abismal que hoy decoran tus desnudos muros, cruces, letras y anagramas, firmas anónimas de quienes sudaron al levantarlas. Fuertes pilares, generalmente fasciculados, y recios muros de vigorosos contrafuertes las soportan. Escasas ventanas se abocinan, abriéndose a la luz bajo arcos de medio punto. También abocinadas son las puertas, realzadas en su mayor parte con 2, 3 o 4 arquivoltas de decoración vegetal. Un variadísimo elenco de capiteles, unos historiados, otros vegetales, decoran las semicolumnas, columnas, pilastras y pilastrillas que acompañan a esos pilares, articulan los muros o conforman las jambas de sus puertas y ventanas. Capiteles de caballeros, representación de la lucha entre el bien y el mal, la virtud y el vicio, el cristiano y el musulmán, con rodela en sus manos. Así es el de Santo Tomás, y similar es el de la catedral o el casi extinto de la portada norte de San Julián. En San Cristóbal, un precioso capitel de entrelazo que recuerda la miniatura y orfebrería de los pueblos altomedievales, con pequeñas reminiscencias musulmanas. En los 2 leones que intentan huir de ese laberinto, se acompaña de una serie de capiteles vegetales de gran esquematización, al igual que las decoraciones de sus cimacios y líneas de imposta. Fue muy común en las impostas de tus iglesias románicas que se decorasen con ajedrezado, observado también en algunos cimacios. Es un detalle decorativo muy utilizado en Castilla y en León durante el románico pleno, momento en el que se comenzaron todas ellas, si bien se terminaron más tarde. ¿Qué decir de las maravillas del claustro de la Vega, en el que la más variada icografía deudora del pasado, como los cristológicos pelícanos, aún del paleocristiano, o los grifos y arpías sacados del bestiario, se entremezclan con las bailarinas y pastores de las escenas más cotidianas? La variedad de los capiteles vegetales es riquísima, desde capiteles de corte clásico, con excelentes hojas de acanto, que podrían haber sido firmadas por el mismísimo Calícrates, hasta las más esquematizadas, en las que el volumen abstracto ha sustituido a la forma clara, pasando por otros en los que la utilización del trepano es magistral. Un elenco, como te dijimos, fantástico. Curiosas son las cabezas en las ménsulas, soportando los arcos cruceros de la bóveda octopartita que cubre el crucero de Santo Tomás Cantuariense, sencillas, expresivas, ya del XIII, de estilo parejo a las que encontramos en tu iglesia de Santa María de la Sede, si bien esas de mayores dimensiones y relacionadas con los bestiarios. También decorativos, pero ahora al exterior, son los canecillos, que bajo los aleros miran a tus calles, Salamanca. 1000 formas y 1000 caras, de rolos, de proa de barco, animalísticos al más puro bestiario, o de rostros humanos, son los más habituales, junto a los vegetales, de cuantos aparecen en tus iglesias románicas.
Destacan la mujer tocada de los canecillos de la portada de San Julián, el jabalí, la arpía, el águila, el hombre con barril a la espalda y los rostros que intentan llamar la atención en la iglesia de San Cristóbal. Aparecen algunos incluso de 3 cabezas en las esquinas. No podríamos olvidarnos de contarte también los de San Juan de Barbalos, igualmente de altísima calidad, canecillos como el del contorsionista, junto a los 2 de juglares, todos de cuerpo entero, acompañándose de otros geométricos y algunos rostros, principalmente demoníacos. La decoración del interior les va a la zaga, pues triunfa la sencillez, traducida en los altares, alguno románico como el de San Marcos y con un solitario Cristo que preside la cabecera. Destaca el Cristo de los Carboneros en San Cristóbal, que muestra un buen tratamiento de rostro y paños. Es previsible sea de principios del XIII. Nuño González lo ha relacionado con el Cristo de la Zarza, quizás el Cristo románico más notable de los que aún proteges, localizado a los pies del templo de San Juan. Menos humanizado que el de los Carboneros, se trata de un Cristo de 4 clavos, fácilmente del XII. En estas 2 iglesias cuenta la tradición que San Vicente Ferrer predicó, dejando un reguero de paz en la ciudad. Pero tú, Salamanca, ¿cuál resaltarías de todas las que conservas? Sin dudarlo ni un momento, San Martín y mi maravillosa catedral de Santa María de la Sede. La primera me dio una plaza enorme que sirvió de nuevo mercado y que con el tiempo ha sido mi lugar más emblemático. Sus campanas y su reloj guiaron las vidas de mis hijos y forasteros. Esos toques a fuego, a arrebato, al rosario, se oían junto a las campanas de la catedral, como segundo templo de la ciudad. No olvidarnos de esos toques que conservamos desde antaño, como el nunca querido toque de difunto, que estremece nuestro cuerpo al sentir sus metálicas vibraciones. Se convirtió en lugar referencial, desde donde todos se reunían, hacían las fiestas, los autos, los mercados, la vida en suma. Es por ello que esta iglesia sea, tras la catedral, la más grande que tuve en época románica. Causa de ello fue la gran cantidad de capital que entraba en las arcas de esta parroquia. Durante largo tiempo han llamado a sus feligreses pelucones. Hoy está envuelta por la propia gran plaza a la que le dio la vida, más en concreto por la actual Plaza Mayor, un cuarto de la anterior, la Plazuela o Corrillo de la Hierba, y la Plaza Poeta Iglesias, antes Carniceros. Plazas y plazuelas que formaron la primera plaza del mercado o de San Martín, que en poco tiempo pasó a denominarse Mayor. Se trataba de una plaza porticada, irregular, en la que columnas de piedra soportaban estructuras adinteladas de madera, del más puro estilo popular. Desde entonces, esta plaza se convirtió en mi ágora, en mi foro, una imagen romana. No querría desviarme de lo que os estaba contando. San Martín ha sido para mí un corazón civil que alberga los enterramientos más ilustres, después de aquellos de la catedral, capiteles bellísimos en los que domina lo vegetal y escasamente aparece lo zoomórfico, claves en las bóvedas de crucería laterales con una preciosa iconografía de ángeles, florones y la destacada Dextera Domini. Sus bóvedas, muy pesadas, amenazaron ruina, doblaron sus muros laterales y se decidió restaurar el edificio, cambiando las bóvedas por otras menos pesadas realizadas en ladrillo enyesado, según el proyecto de Jerónimo García de Quiñones. Nada es tan bello en esta iglesia, inimaginable si nos está delante, como el pórtico de los pies, románico, policromado y protegido por los yesos de la capilla de la Virgen de las Angustias, que desde el siglo XVII ocupó este lugar. Una arquivolta de flores abiertas, otras de arquillos de herradura, 2 más de hojas vegetales, acantos retorcidos en formas diversas, que vuelve a variar en la 6ª arquivolta, pues en la 5ª no se espera la flora, sino la fauna. Una fauna fantástica de cerdos horrendos, cerberos monstruosos o basiliscos que rodean escenas de calendario agrícola. Es una puerta única que, como tantas cosas buenas, permaneció en secreto. ¡Shh! No se lo contéis a nadie. Esta portada occidental es la joya, pero no muy lejana está la puerta norte, la de los ganapanes o de los pobres, que daba al mercado principal, hoy al Arco del Corrillo. De ella destaca la arquivolta de arquillos de herradura, que también conserva la portada principal y, sobre todo, la hornacina aún policromada, con San Martín cortando la mitad de su capa a un mendigo de gran expresión y carácter cristológico.